Esto es de Slow Button y hoy hablamos del Gran Premio de España. Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos una vez más al podcast de The Slow Button, esta vez para hablar de un gran premio muy especial, el Gran Premio de Casa, que Javi este año ha sido precisamente para lo que suele ser Barcelona, que suele ser una pista que da carreras aburridas, ha sido bastante movidita a partir de un determinado momento de la carrera. Sí, justo lo estábamos hablando antes de empezar el episodio, que Barcelona, a ver, sí, es el Gran Premio de Casa, pero hay que ser honestos, no da las mejores carreras y tuvimos la suerte nosotros, bueno, John no está hoy aquí, pero bueno, fuimos los tres en 2022 y vimos una muy buena carrera, lo que ya en aquel entonces nos sorprendió, porque dijimos, joder, esto es atípico para ser el Gran Premio de Barcelona, pero es que hoy ha sido otra vez una carrera muy loca y como dices tú, sobre todo a partir de un momento que analizaremos ahora en un ratín. Y es que es una pista que, a diferencia de Mónaco, donde no se puede adelantar, aquí es verdad que se pueden ver adelantamientos, principalmente porque es una pista con bastante degradación, tiene mucha curva rápida, suele hacer mucho calor siempre, entonces eso provoca degradación y la diferencia al final de neumático pues provoca adelantamientos. El tema es que Javi es un circuito que suele resaltar precisamente el buen rendimiento de los buenos coches. Es por eso que hay un dato loquísimo que yo lo sacó el otro día la Fórmula 1, y es que en Barcelona en el siglo XXI se había ganado desde la pole 18 veces, que era el récord de la Fórmula 1. En Mónaco y en Suzuka, por ejemplo, se habían ganado 15 veces desde la pole. Es decir, en Barcelona se ha ganado 3 veces más en el siglo XXI saliendo desde la pole que en Mónaco. Entonces es un gran premio, un circuito que no es que sea aburrido porque no se puede adelantar, yo creo, que es una corriente que se suele decir, sino más bien yo creo por esto, porque resalta mucho los buenos coches y no suele haber carrera. Efectivamente. A ver, si ya de por sí hacer la pole en teoría garantiza el tener muchas oportunidades o muchas papeletas para cuando llega el domingo ganar la carrera, aquí en Barcelona es que es incluso más exagerado precisamente por esto que dices. Para que la gente que no lo sepa lo pueda entender, el circuito de Barcelona se ha utilizado en varias ocasiones como circuito de pruebas, precisamente por esto que comentas, que es un circuito muy completo. Tiene curvas lentas, medias y de alta velocidad y todas repartidas por sectores. El primero es más de un tipo de curva, el segundo de otro tipo de curva y el tercero finalmente es de, hay como unas curvas en apoyo siempre todo el rato, cambiando de dirección, tal. Entonces esto convierte al circuito de Barcelona en un trazado perfecto para probar los coches y precisamente los coches que funcionan bien en este circuito que reúne todas las características que tienen los demás circuitos a lo largo del calendario, pues hace que sea un circuito muy exigente y que por lo tanto, en teoría, quien suele ganar el Gran Premio es aquel que tiene la mejor escudería o el mejor monoplaza este año, y así ha sido, ¿no? Porque al final, bueno, pues Piastri ha terminado el Gran Premio con esa primera posición y aunque suene un poco loco decir que tiene esa tasa de conversión de pole a victoria más alta que Mónaco, la explicación está justo en eso. Claro, los más nuevos estarán acostumbrados a ver los test de Bahrein en la tele, televisados. ¿Qué tiempos aquellos donde los test eran en Barcelona y donde no se televisaban y tú te ibas enterando por la prensa un poco de que decían, uy, pues este año Ferrari tiene buena pinta, ¿no? Este año Red Bull, cuidado. Y al final no ganaba siempre el mismo, pero Ferrari no. No había ni imagen, ¿eh? Justo. Pero lo que has dicho tú, ¿no? Que suele demostrar muy buenos esos rendimientos. Ha pasado con McLaren, se ha visto que han dominado el fin de semana. Sin embargo, ha habido otros equipos que ahora comentaremos, raro, ¿no? Que durante toda la temporada habían demostrado mejor rendimiento que aquí y otros que a priori eran el peor coche, como Sauber, y de repente este fin de semana han estado muy bien, así que en eso ha sido un poco extraño. Vamos a empezar precisamente con los que han seguido la tónica general, que es si tienes el mejor coche en Barcelona vas a ganar sobrado, que es McLaren, que al final no han ido tan sobrados, pero es verdad que parece que en cualquier momento, cuando apretaban un poquito, Javi, tenían mucho más y ya en la clasificación lo demostraron y en la carrera pues ha seguido la idea, ¿no? Básicamente. Efectivamente. En clasificación, bueno, es más, me remonto al viernes. Parecía que estaban haciendo el mítico sandbagging, no se sabía exactamente, pero es que ya tenemos el precedente de todas las 7 carreras anteriores en las que hemos visto exactamente lo mismo todo el rato. McLaren
cuando quiere apretar lo demuestra y no hace falta esperar demasiado tiempo una vez entramos en fin de semana de carrera para que veamos que efectivamente McLaren es capaz de tener el coche sin duda más rápido durante todo el fin de semana. En clasificación probablemente nos hubiéramos esperado que fuera un poco más fuerte, pero aún así, oye, que tranquilísimo, más que nada porque Piastri le metió una diferencia de 2 décimas y no fue a otro piloto que tuviera otro monoplaza, sino a su propio compañero de equipo, Lando Norris, y luego ya por detrás creo que hubo una décima, pero realmente el tiempo era de estar 3 décimas por delante del resto de monoplazas y así es lo que hizo Piastri con esa primera posición o esa pole el sábado. Y luego en carrera tampoco ha sido tan exagerado, pero vamos, lo suficiente como para que ninguno le pueda toser, salvo que haya alguna locura que no ha terminado pasando en este final de carrera. Una locura me refiero que pueda poner en peligro, efectivamente, que pueda poner en peligro al equipo papaya, porque al resto, bueno, ha sido una barbaridad. No me voy a adelantar a los acontecimientos, pero ha sido una locura. Pero vamos, que McLaren no ha tenido problemas este fin de semana. Sí, locura ha habido, no para McLaren. Es verdad que sobre todo ha salido a relucir la poca degradación que tienen, ¿no? Cuando los demás al final han intentado, sobre todo Verstappen, una estrategia alternativa de 3 paradas. Iba a ser al principio un 2 paradas, sobre todo porque el duro no lo quería nadie ver en pintura. Justamente solo un piloto ha puesto duro y en un momento un poco complicado. Entenderlo, ¿eh? Pero el Dur no lo quería nadie y por eso se hablaba de 2 paradas. Al final Red Bull ha ido a 3, porque también ha ido a 3 con su noda, o sea, no ha sido solo algo de Verstappen. Muchos equipos han pensado en las 3 paradas. 4 al final han sido con el último safety car. Pero ahí McLaren era donde yo creo que han sacado esa ventaja. Quizás no tenían tanta diferencia de ritmo. De hecho, Norris ha perdido la posición en la salida. Y al final se ha ido acercando poco a poco a Verstappen hasta que Verstappen ni siquiera ha luchado, ¿no? Ha dicho, voy a hacer mi carrera, mi estrategia, porque si me pongo a luchar con ellos voy a degradar mucho los neumáticos. Y al final así se ha decantado la balanza para el equipo Papaya. Como has dicho, no ha habido ninguna locura para McLaren que haya podido hacer peligrar su carrera. El mejor coche ha reinado en Barcelona, pero Javi, hemos visto otros rendimientos que solemos decir, el coche que es bueno, que es equilibrado, suele ir bien en Barcelona. ¿Qué ha pasado con Williams este fin de semana? Porque ha ido muy bien en todas y cada una de las carreras, ha sido más o menos el quinto, incluso cuarto coche a veces por delante de Ferrari en clasificación, y este fin de semana han estado desaparecidos. Totalmente, David. Y efectivamente es que tienes toda la razón del mundo en tildarlo de inexplicable, porque tenían, yo creo que claramente toda la combinación o todas las pruebas anteriores para que llegaran a este circuito y pudieran demostrar una vez más que efectivamente Williams, cuando las cosas se plantan más o menos favorables, son capaces de tener el quinto mejor coche, que al final suena muy bien, pero bueno, ojo, es una 9ª, 10ª posición que no es tantísimo. Pero en fin, que era lo esperable, ¿no? Es decir, encontrar a un Williams con la misma tendencia que había ido siguiendo las anteriores carreras, pero no ha sido así, no ha sido así. Es más, bueno, tú que llevas la gorra de Aston Martin, séme honesto, tú tenías la sensación, y sobre todo con las declaraciones que estaban saliendo por parte de Aston Martin, de que iba a ser Aston Martin uno de los coches que pudiera llegar a pasar a Q3 y no el Williams. No hace falta ni que contestes. Es que yo creo que todo el mundo se esperaba que Williams fuera a estar ahí, pero desde luego no ha pasado y tienen que tratar de encontrar alguna explicación. Ya saldrán a la luz, pero es que es muy extraño. Es como si simplemente el coche no quisiera ir por Barcelona y, jolines, que eso le pase a un piloto español es complicado, sí. Pero bueno. De hecho, esa P18 de Carlos Sainz en la clasificación ha sido su peor clasificación en Barcelona histórica. O sea, con Toro Rosso, con McLaren, con Renault, con todos ha sido mejor que ese P18 y, por ejemplo, los Toro Rosso o el Renault eran coches a priori peores que este Williams con el rendimiento, pero es verdad que luego ha dicho Carlos Sainz en rueda de prensa que Barcelona es el circuito que peor les va al Williams, o sea que ya incluso ellos se lo veían poco venir, al parecer, antes de venir aquí. Y es verdad que desde los entrenamientos libres ya veíamos y decíamos, bueno, son libres, pero Williams o parece que están muy tapados o están haciendo cosas raras y no sé por qué no han ido especialmente bien en Barcelona, la verdad. Pero es verdad que otros equipos no han aprovechado eso, entre ellos Aston Martin, con Fernando Alonso, que ha sumado sus primeros puntos de la temporada, Javi, por fin. O sea, a lo que hay que hacer, tiene que haber una cataclismo nuclear para que Fernando Alonso sume 2 míseros puntos, pero así es la temporada. Sí, sí, creo que han salido unas declaraciones de Fernando Alonso diciendo que basta ya, ¿no?, de tratar de hacer movimientos pues prácticamente mortales, ¿no? Sí. Para tratar de conseguir posiciones y que a ver cuándo Aston Martin
consigue tener un coche que sí, ojo, o sea, no está siendo Fernando Alonso crítico, porque hoy en día... hoy es claramente un día de celebración. Son los primeros puntos para Fernando Alonso después de que el coche hace 4 carreras fuera literalmente el último coche, porque en Miami yo creo que pudieron llegar a ser el último coche. Entonces, no es que esté siendo crítico, porque hoy es un día, insisto, de celebración, pero se lo tienen que hacer mirar todavía. O al menos, viéndolo por la parte positiva, podemos pensar que todavía hay bastante margen de mejora, porque todos los adelantamientos que ha hecho Fernando Alonso ha sido en curva y es precisamente esa su queja, que ha estado adelantando, bueno, no sé cuántos han sido exactamente, ha hecho no sé cuántos adelantamientos por el exterior, que es algo complicadísimo. Y el adelantamiento predeterminado o por antonomasia en la Fórmula 1 es literalmente abro el DRS, llega a final de recta, pego un pisotón ahí fuerte al freno y termino adelantándolo. Y es que, paradójicamente, no ha sido así en ninguna de las ocasiones. En ninguno de los adelantamientos que ha hecho Fernando Alonso creo que ha terminado haciéndolo a final de recta. Siempre creo que en el curva. último a Lawson ha sido el único a final de recta. Efectivamente, el último se me olvidaba. Pero vamos, que esa es un poco la queja de Fernando Alonso, que fíjate, si han conseguido hacer 2 puntos con un coche tan poco balanceado como lo tenían hoy, es decir, pues muy bien en curva, pero fatal en recta, tú imagínate cuando tengan un setup que combine esas 2 características, el poder hacerlo en curva o que vaya bien en curva, pero que también no pierda tiempo en recta. Es verdad que también ha habido un pelín de suerte con el caos de delante. Es verdad que, por ejemplo, Albon a Lawson le rompe el alerón 2 veces y se tiene que retirar. Carlos también, o sea, el Williams, aparte de que iba mal, también los dos han tenido que cambiar morro, entonces sí, eso ha sido bastante catastrófico. Los Haas es verdad que luego desaparecen un poco en carrera y ha ido abriéndose un poco paso. Pero es verdad que también ha comentado algo Alonso que quizás hubieran merecido más puntos en Imola y en Mónaco que aquí en Desde Barcelona. luego, Y paradójicamente en Imola y en Mónaco empiezan a pasar cosas, se rompe motor en Mónaco, en Imola empieza a pasar de todo con los safety car y con la estrategia y demás, y suman 0 puntos. Y en una carrera donde estaban quizá más para P12 o P11, pues acaba noveno por circunstancias de la carrera. Entonces un poco lo que se le ha quitado en Mónaco y en Imola también es verdad que ha vuelto hoy un poco a sonreírle la poca fortuna que suele tener Fernando Alonso. Efectivamente, para las personas que no creen en la suerte, sino como en una especie de, pues, si has estado todo el rato esforzándote, pero por lo que sea no han salido bien las cosas anteriormente, hoy desde luego se ha revertido o se ha establecido otra vez en posición neutra la balanza, de modo que Fernando Alonso, a pesar de haberse esforzado en las anteriores carreras y haber recibido 0 puntos, hoy que probablemente era una de esas carreras en las que podría decirse va a estar complicado, sobre todo saliendo P10, que estás a un puesto de empezar a tener 0 puntos, pues hoy lo suyo hubiera sido tener 0 puntos en la carrera, pero, ojo, el esfuerzo de las anteriores carreras, insisto, para las personas que no creen en la suerte, sino como en esa especie de karma, pues hoy el karma positivo ha sonreído a Fernando Alonso. Y como tú has dicho, es verdad que Alonso estará cansado, pero a nosotros nos encanta que haga los adelantamientos que hace, sobre todo porque en la Fórmula 1 moderna, como tú has dicho, adelantamiento predeterminado, pongo el DRS y lo paso en recta sin despeinarme. Y Alonso, al no poder hacer eso, se tiene que buscar maneras inverosímiles de pasar. Ha hecho como 3 exteriores por el curvón. Sí. Es un adelantamiento que se ve bastante poco en Fórmula 1. Se suele ver alguna vez, pero se ve bastante poco. Y Alonso lo lleva haciendo desde tiempos ya. Y vamos, en 2013 le hace un doble a Raikkonen Hamilton por ahí. Qué burrada. Es tremendo. Y hoy ha hecho 3 o 4. Y también un lacito a Bortoleto en la 5, que no suele ser habitual pasar en las curvas donde pasa Fernando. Igual que en Imola, ¿no? Que pasaba todos después de Tosa en vez de en la recta principal. Pero bueno, ese Aston Martin no sabemos si es por la... Bueno, Pedro de la Rosa sí que ha comentado que llevaban un alerón de más carga para, a priori, degradar menos, pero Alonso dice que la degradación ha sido mayor de la esperada. Entre que le fallan cilindros y que meten más alerón, pues el Aston Martin no lo corre nada en recta, que es uno de los... Realmente, Javi, es uno de los problemas de nacimiento de este Aston Martin. Sí. O sea, el tema de la recta. Sí, lo llevan arrastrando desde 2023. No sé si ahora exactamente estamos nosotros como para criticar demasiado, porque insisto que todavía tenemos que estar un poco celebrando, ¿no? Que en una cosa de 4 carreras han conseguido revertir, y no solo revertir, sino confirmar que efectivamente tenemos las primeras mejoras de Aston Martin desde hace 2 años. Pero como dices tú, es un problema, el del drag, me refiero, que llevan arrastrando, nunca mejor dicho, desde 2023. Y efectivamente en 2023 el coche, por suerte, vale, mucho drag, corría poco en recta, pero por lo menos tenía una buena eficiencia aerodinámica o conseguía esa carga aerodinámica esperada en las curvas, lo cual le permitía ser un coche veloz.
Pero es que en 2024, tratando de ponerle una solución a este problema, hacen un coche aún peor, y en 2025, bueno, no voy a decir ni preguntar qué es lo que ha pasado, pero simplemente el coche ha sido incluso hasta peor, hasta hace literalmente 3 carreras que metieron esas mejoras, con lo cual, pues sí, asignatura pendiente, pero no solo la única, David. Ya digo, por lo menos, de momento vamos a calmarnos, ¿no? Que tenemos los primeros puntos de Fernando Alonso, y de cara a los haters, ¿no? Oye, pues mira, ahí lo tienen. Cliff, ¿no? Cliff. Cliff. Vale, vamos a hablar. Es una carrera también complicada para desglosar por lo que ha pasado al final y porque me parece que hay muchos protagonistas, tanto para bien como para mal, que merecen una mención. Así que en esta línea un poco de equipo sorpresa, vamos a hablar de Sauber y de una P5 de Nico Hülkenberg y, bueno, incluso Bortoleto con una P12 en clasificación también. Otro coche que es a priori el último, que en Barcelona, donde esto suele echarte para atrás, han ido bien. Y un Nico Hülkenberg que hace una P5 que se la saca de la nada. O sea, yo no he entendido. Es verdad que sanciona a Verstappen y demás, pero bueno, adelanta a Hamilton en pista, quiero decir, en una relanzada. Sí, desde luego. Para que la gente no piense que nosotros hablamos sin tener ni puñetera idea. Salvo que este año el circuito, por lo que sea, haya decidido cambiar en características, creednos, por favor. Barcelona ha sido siempre un circuito en el que, lo juro, el mejor coche o los mejores coches suelen ir bien, ¿vale? O sea, no estamos locos, pero por lo que sea, este año, este 2025, este gran premio de la temporada 2025 de Fórmula 1 aquí en Barcelona, es que ha sido totalmente lo contrario a lo que cualquiera se pudiera esperar. Entonces, yo empiezo a pensar que igual las cosas han cambiado, pero es que efectivamente Sauber, que podríamos decir que es literalmente el último coche, pues consigue una P5 de Hülkenberg, que por cierto, como somos muy rápidos a la hora de grabar el podcast, es posible que sea P4, ¿no, David? Por si sancionan a Leclerc o no. Es que yo lo de Leclerc no lo acabo yo de ver. Todavía no vamos a decir nada. Ahora, si no quieres, vamos a hablamos decir de todo el lío. Ahora lo hablamos. Yo lo creo que tampoco debería haber sanción, ¿eh? Es que el tema de Leclerc lo veo raro. Veo casi peor el tema del pique con Russell, incluso del toque de Russell en la curva 1 que lo de Leclerc, pero bueno, veremos a ver qué deciden. Cuidado que, como se pongan tontos los de la FIA, se lleva Hülkenberg su primer podio de la historia. Oye, pobre Hülkenberg, ¿eh? Cero, para la gente que no supiera este dato, 0 podios, ¿eh? 0 podios. Y Hülkenberg no es malo, ¿eh? No es un don nadie. No, Hülkenberg es muy buen piloto, ¿eh? O sea, yo creo que es de esos pilotos que no se le tienen en cuenta muchas veces y que yo creo que Hülkenberg en un coche apañado, cuidado, ¿eh? Hülkenberg te puede hacer... No te digo que sea un campeón del mundo igual, pero no es peor que un Barrichello o que una cosa así, me parece a mí. Al lado de un Ferrari o en un McLaren, por ejemplo, yo creo que sea un piloto excelente para Jolines, David, para la gente que no sepa el dato, en la temporada esta del COVID, no sé quién es exactamente el que se pone malo, pero llaman a Hülkenberg. Pues, es Stroll, para variar, ¿no? Sí. Bueno, lo de Stroll también. Ahora hablamos, es que hay muchas cosas que desglosar, pero efectivamente en esa temporada alguien se pone malito y Hülkenberg, que estaba el día anterior tomándose un mojito en la playa, recibe ahí un llamoteo y dicen, oye tú, del cero al qué te vienes al coche mañana. Y dijo, pues oye, vamos para allá, porque eran los años en los que Hülkenberg no competía en la Fórmula 1, estaba ya una especie de año sabático, una especie de retiro, pero sin realmente ser verdad. Y me acuerdo que en la clasificación hizo P3 en Silverstone. Fue el Gran Premio de Silverstone e hizo P3. Para que la gente sepa lo complicado que es, yo creo que no hace falta explicarlo, pero es que llevaba toda la temporada fuera y se adaptó inmediatamente al monoplaza, y no solo es que se adaptó para decir, oye, pues por lo menos clasificó en ese 5%, ¿no? Sino que es que encima hace P3, es decir, no prueba el coche, no sabe ni cómo funciona, era un buen coche, hay que reconocerlo, pero no sabe ni cómo funciona y de repente clasifica P3, con lo cual Hülkenberg malo no es, pero vamos, que lo que estamos analizando hoy es que es una completa locura que el Kick Sauber haya quedado hoy con Hülkenberg P5. Sí, sobre todo hablando, o sea, es que ha adelantado a Hamilton por puro ritmo en la relanzada. Hostia. Es verdad que Hamilton también está raro Hamilton, no se acaba enfermo Hamilton, David? No se acaba, sí, hubo ese rumor, ¿no? De que estaba enfermo y tal, no está enfermo, yo creo que no quiero hacer daño al grupo de Slow Button, pero alguien llegó a decir que la enfermedad se llama viejo, ¿no? Viejazo, ¿no? No lo sé, es que no lo sé, o sea, lo de Hamilton despista mucho. Es verdad que dicen que Ferrari funciona muy diferente al resto de equipos, ¿no? Y igual Hamilton
tan acostumbrado a un sistema muy anglosajón, muy medidito y muy tal, igual ya llega a Ferrari y ha dicho, aquí cómo trabaja esta gente, están todos locos, ¿no? O sea, pero no lo sé, le está costando mucho y claro, encima tienes a Leclerc al lado que lleva toda la vida en Ferrari, entonces no entendemos muy bien qué le pasa al bueno de Hamilton. Para seguir, digamos, con tendencias negativas, vamos a hablar de... Bueno, ya vamos a hablar del lío, vamos a hablar del lío Venga, ya, vamos al lío. porque eso incluye a Max Verstappen. Lo que ha pasado gracias al motor de Andrea Kimi Antonelli, porque la carrera no estaba siendo mala, pero no estaba siendo ninguna locura, hasta que el segundo motor Mercedes de la temporada ha chafado. El primero fue el de Alonso en Mónaco, el segundo el de Antonelli. Cuidado con esos motores Mercedes este Eso año. en No sé qué carrera, está... porque en quali en Mónaco ya tuvimos también alguna cosilla con un Sí, motor Mercedes. no sé qué Pero está bueno. pasando con esos motores Mercedes, pero Antonelli chafa, sale un safety car y Javi, Red Bull, no sé qué hace con Verstappen, la lían muchísimo La porque tienen lían. opción de o meter un duro nuevo o quedarse en pista y deciden meter un duro nuevo para una relanzada, que es posiblemente, ya no es que el duro fuera mal en Barcelona, sino que el duro es el peor neumático para relanzada básicamente porque no se puede calentar bajo el safety car. Y con razón casi tenemos un pedazo de accidente de Verstappen, que es muy bueno el tío y lo consigue salvar. Pero efectivamente, digamos que la situación era un tanto similar a la que se vivió en el último Gran Premio de 2021, pero al revés, ¿no? Es decir, Mm, Hamilton tenía neumático nuevo por detrás de Verstappen y Verstappen entra a boxes y le ponen un durazo que dices, bueno, durazo, pues nada, durazo histórico que no lo calienta ni a palos. Y, y con eso deciden relanzar la carrera. Bueno, pues obviamente pintaba muy feo, todo el mundo se lo esperaba, más que nada porque todos los que venían por detrás, o la mayoría de los que venían por detrás, venían con un neumático blando, vuelvo a decirlo, blando, respecto al neumático duro, que antes de que empiece el Gran Premio, antes de comenzar el Gran Premio, siempre ponen el gráfico de cuánto tiempo por vuelta se pierde. Respecto al duro, de blando a duro hay un segundo por vuelta de diferencia, con lo cual, pues por supuesto pintaba muy mal. Y David hacía muy bien en preguntarme que no sabía exactamente muy bien qué es lo que había pasado y yo tampoco lo entiendo. Entonces, vamos a es hablar, David, que, con tu permiso, sí, de qué es lo que podría haberse hecho, porque como han ido a hacer 3 paradas, han gastado todos los neumáticos de característica blanda, por así decirlo, y solo les quedaba el duro. Entonces, literalmente quedaban las siguientes opciones. Una, la que han tomado. Paramos, metemos el neumático duro, estamos en P3 y nos va a adelantar hasta el tato por detrás que viene con el neumático blando. Y no es que sea un virtual safety car que se mantiene en las distancias, no. Relanzada con todos los coches con neumático blando por detrás de Verstappen. Y la otra opción era simplemente no lo pares, quédate con el neumático blando y sale en P1. ¿Que vas a perder posiciones en ambos casos? Por supuesto, porque así ha pasado. Con el neumático blando lo que te pasa es que no es nuevo y los de atrás vienen con blando nuevo, pero por lo menos estás en P1. Te has quedado en pista y sales desde la P1. Por lo tanto, si vas a perder 4 posiciones, pues las pierdes por lo menos desde P1. Pero es que lo que ha pasado es que ha puesto el duro, se ha quedado en P3 y la diferencia sigue siendo igual de grande, o vete tú a saber si mayor de un blando gastado respecto a un blando que el duro que ha puesto respecto al blando, con lo cual pues no sé cuál hubiera sido la mejor estrategia, pero yo personalmente prefiero perder posiciones desde la P1 antes que desde la P3. yo es que no entiendo demasiado bien qué ha hecho Red Bull. O sea, no lo acabo de entender. Me gustaría ver otra vez esa parte de la carrera. Yo entiendo que Verstappen le tiene que pillar muy cerca del carril de boxes si entrar o no. Porque con un mínimo tiempo, yo creo que Red Bull le habría avisado, ¿no? Por radio y le hubiera dicho, oye, solo hay un. En caso de parar, porque esto muchas veces lo hacen, ¿no? En Se caso hace, de parar, ¿qué efectivamente. neumáticos ponemos? Y ahí Red Bull le tenía que haber dicho, en caso de parar, solo hay unos duros, nuevos duros. Yo creo que si a Verstappen le dan esa información, Verstappen dice, yo me quedo fuera, yo voy a poner unos Total. duros para una relanzada. Entonces entiendo que les pillan muy cerca del carril de boxes y solo les da tiempo a decir Max, Duro. box o no. ¿Sabes? Solo dicen box o no. Porque no entiendo entonces por qué Red Bull le mete. De hecho, es que Verstappen cuando ve que le ponen unos duros, lo primero que dice por la radio es ¿por qué me habéis puesto unos duros? O sea, es como, yo no tenía esta información. Y Se claro, le queda dicen, rayado el tío, ¿eh? claro, y le dicen, solo tenemos esto. Yo entiendo que les ha pillado muy cerca y por eso no ha habido esto. De todas formas, me parece una información clave. O sea, Sí. decirle a tu piloto que solo hay unos duros nuevos para una relanzada. O sea, yo no le veo ningún tipo de sentido. Creo que un duro, un blando usado funciona mejor que un duro para una relanzada, aunque sea solo para esa primera vuelta. Luego Verstappen ya te las arreglarás, es lo que has dicho tú. Vas primero. Los McLaren paran, vas primero, ya te las arreglarás
como si tienes que pelearte con los McLaren. Es mejor pelearte con los McLaren que con Russell y con Leclerc, ¿no? O sea, al A la final vista se ha queda. peleado igual y ha perdido más posiciones y al final ha acabado 10º por la sanción. Entonces, no he entendido bien la estrategia. Entiendo que será por eso, porque les habrá pillado a contrapié. Pero Javi, esto ha provocado, aparte de que casi se estampe en la resalida porque lleva piedras en las ruedas, ha provocado un lío con Leclerc y luego con Russell, que es verdad que ha animado un poco el cotarro, pero claro, esto ha provocado varias cosas que ahora analizaremos. Vamos a analizar primero el tema con Leclerc. Leclerc se Venga. pone en paralelo y cuando le va a adelantar en la recta, digamos que se echa un poco hacia la izquierda y hay un contacto, digamos, pontón con neumático de Verstappen. ¿Tú cómo ves esa acción? Pues yo, honestamente, sin haber antes querido referirme a que era justa la sanción hacia Leclerc, era más simplemente una cuestión de, pues a ver qué pasa, pero efectivamente para mí no es sancionable. Verstappen, en orden cronológico, sale con el neumático duro, relanza en la última curva, a la salida de la última curva, tiene un trayazo descomunal, pero de esto que solo lo salvan los grandes pilotos como Fernando Alonso, Sí. porque a Fernando Alonso se lo hemos visto varias veces. La Me misma, es que es recuerda uno de Alonso en China el año pasado, que toca la grava en esa última curva y es exactamente igual. China, año pasado, y también tenemos la de Brasil lloviendo, en 2012, Sí, que, sí, que sí, está, sí. está con el slick, está lloviendo y la corrige. En fin, reservado para grandes pilotos. Y a raíz de ese trayazo, llega Leclerc con más velocidad, por supuesto, no hace falta ni que abra DRS, simplemente le coge el rebufo y en el momento de adelantar, pues es que no sé ni describirlo gráficamente, pero hay un ligero movimiento Sí. con el volante por parte de Leclerc, lo cual hace que a 315 kilómetros por hora pues haya un pequeño roce. Más allá de eso no pasa absolutamente nada y como digo, no estaba yo queriendo antes pedir una penalización para Leclerc porque para mí esto es insuficiente. Y esto es realmente lo que ha pasado. El gordo está después, ¿no? Con Russell. Claro, ese es el tema, que en ese duelo Russell es el que coge luego el rebufo de ambos y se lanza en la curva 1, hay un toque, típico toque de, bueno, de vértice, a ver quién lo tiene delante y demás y tal. Verstappen se va por fuera y Verstappen estaba muy enfadado entonces con lo de Leclerc. Estaba ya en la cabeza en esta simbiosis, ¿no? Que ya le entra a Verstappen, que se nubla el juicio, empieza a despotricar por la radio y estaba chinado con lo de Leclerc, que si Leclerc tal, que es injusto, no sé qué. Al principio, cuando se empezó a quejar por la radio, que decía It's unfair, no sé qué, tal, creía que lo estaba hablando de Russell, ¿no? Pero no, estaba hablando del toque con Leclerc. Sí. Y al final ha acabado la situación que ha sido peor con Russell, porque después de este toque, Red Bull se ha liado también, porque esto lo acabo de ver ahora, en los documentos que ha sacado la FIA. Red Bull avisa a Verstappen que les han recomendado dejar pasar a Russell. Sin embargo, los documentos de la FIA parecía que no iban a investigar esa acción. O Otra sea, que liada. Verstappen se podía haber quedado delante de Russell y no dejarles pasar. Pero Red Bull le dicen que le dejen pasar y entonces Javi, Verstappen, yo no sé si es un despiste, si lo hace aposta, si ideas maquiavélicas en el último momento, le deja pasar en la 5 para después, a continuación, estamparse contra él. Es que es difícil de describir esto Es si muy la gente difícil, no ha tío. visto la carrera. Pero efectivamente, yo pensaba como tú. Pensé que la chinada de Verstappen al principio no venía de ese ligero roce, porque es que no es otra cosa que un ligero roce con Leclerc en plena recta. Pensé que venía de De lo de que Russell, sí. Russell hace una apurada de frenada, se va por el interior para la curva 1. Verstappen efectivamente está por delante, es decir, Sí. es lo mítico de que voy a tirarme por ver si Verstappen, por lo que sea, no frena tan tarde. Verstappen, que es Verstappen, frena igual de tarde que Russell. Russell, que venía por detrás, pues se lo termina llevando y Verstappen es obligado a salirse por la pista por ese pequeño toque. Entonces, yo pensé que venía de eso, el enfado. Y habiéndolo descrito como yo lo he descrito, que es un poco como ha pasado, no tiene sentido que Red Bull ni la FIA investigue o vaya a poner una sanción por eso, porque la normativa, que ya lo comentamos en un podcast anterior, es que todo aquel piloto que estaba por detrás en el vértice, si hay un contacto, es su culpa, porque no estaba por delante del otro piloto que quería adelantar. O dicho de otra manera, simplemente Verstappen estaba por delante de Russell y ese toque no obliga a Verstappen a tener que dejarlo pasar. El caso es que se han debido hacer la picha un lío, los de Red Bull, que le han pedido para la curva 5 que dejara pasar a Russell. Y Verstappen al principio ha dicho, no lo voy a dejar pasar.
pero las imágenes decían todo lo contrario. Era Verstappen dejando pasar a Russell en la curva 5, o eso parecía, porque efectivamente ha ralentizado antes de entrar a la curva 5, Russell lo ha pasado, y yo no sé, de verdad, David, me encantaría a veces estar en la cabeza de Verstappen, Sí. pero ha ido a por él. Ha ido a por él. Es O sea, que lo ha dejado pasar y ha dicho, bueno, y ahora un toque. Como si. Es que no entiendo cuál es el razonamiento o el proceso de pensamientos que ha seguido Verstappen para llegar a la conclusión de que una vez dejo pasar a Russell porque mi equipo me lo dice, lo mejor es pegarle una pedazo de leche a Russell. No entiendo. Es que ha sido un movimiento muy extraño, sobre todo por la curva en la que ha sido, ¿no? Esa curva, como tiene un poco de peralte interior, Ujú, ujú. si te tiras ahí desbocado, es bastante fácil irte un poco largo. Y de hecho, Alonso se ha A salido ahí Alonso le ha pasado, precisamente por eso. efectivamente. Ha dicho en rueda de prensa que ya llevaba el neumático interior muy gastado. Y entonces, al tocar un poco ese peralte, tu coche no frena, va recto. Entonces, le ha dejado pasar en un sitio un poco extraño. Y no sé, por eso luego se ha ido ahí contra él. Pero claro, luego ha habido un cruce de declaraciones. Es verdad que ya sabemos que Russell y Leclerc o sea, y Russell y Verstappen ya se la tienen desde hace un tiempo jurada. Russell básicamente ha venido a decir que cuando le han preguntado por el duelo, bueno, que Verstappen se creía que estaba en e-racing, ¿no? Que estaba en e-racing, que estaba haciendo una carrera virtual, que bueno, que ha sido un demolition derby más que una lucha. Y luego a Verstappen en Sky Sport le han preguntado que si ha sido intencionado y ha dicho como, bueno, eso importa, ¿no? Como dando un poco a entender que ha ido a por él. Ha sido una acción muy, muy extraña, ya te digo, no. Yo creo que en la cabeza de Verstappen es lo que ha pensado, ha dicho, le dejo pasar aquí, en cuanto tenga las ruedas por delante, me hago grande, me hago ancho y me quedo a la posición otra vez. Pero lo que hemos dicho, la naturaleza de esa curva con el peralte y demás, es que era catastrófico y poco ha pasado para Sí. lo que podía haber sido. Ha pasado poco, sí, porque esos contactos en los que hay un coche que ya está prácticamente encarando la salida de la curva y otro que viene recto, Sí, terminan la en vileta de una de la especie dirección. de. Sí, 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 no termina, no suele terminar bien para alguno de los dos pilotos. Podría haber sido Russell, podría haber sido Verstappen. Lo raro es que los dos hayan continuado. Y luego para más Inri, claro, como esto no ha sido ni una devolución de posición ni leches en vinagre, a Verstappen ha tenido otra vez que volver a dejarle pasar, porque Claro. esto no se puede hacer. Y lo de e-racing, David, me hace mucha gracia que lo diga Russell, porque no es una cosa trivial, ¿no? Que se dice, bueno, pues este tío se piensa que está en un videojuego. Es que, y lo podéis buscar cuando queráis, Verstappen tiene así de incidentes que cuando él considera en e-racing que un piloto ha sido injusto con él, le da igual, e-racing va por puntos de. O sea, cuanta más alta es tu puntuación, supuestamente te mezclas con pilotos que son más limpios, por así decirlo. Y a Verstappen eso le da igual. Y cada vez que pasa algo injusto en e-racing, Verstappen literalmente va a buscarlo a propósito y a reventarlo. Hay muchos youtubers bueno, influencers no, porque no son influencers, pero muchos youtubers que se dedican a esto del e-racing y ponen el título del vídeo. Verstappen me da un. Me causa un accidente corriendo las 24 horas de lo que sea. Y es literalmente eso, que igual cometen un pequeño error, a Verstappen no le gusta y dice, bueno, pues vamos a ir a reventarte. Entonces, no ha sido algo trivial lo del e-racing. Esto lo ha dicho un poco sabiendo cuál es el formato de Verstappen a la hora de solucionar este tipo de cosas. Bueno, es que Russell es un tipo que, bueno, también no es Piastri, pero también es un tipo tranquilo, que yo creo que estudia meticulosamente al rival. Y es verdad que siempre se ha hablado mucho de que Verstappen no tiene puntos débiles en la pista, ¿no? Yo creo que su punto débil es esas enajenaciones mentales, ¿no? Que le dan a Está en la veces cabeza. cuando no le salen las cosas o algo le va en contra. Por ejemplo, en Hungría el año pasado, cuando se toca Otra con igual, tío. Hamilton. En México me acuerdo con Norris, que a veces mete el coche porque dice, me apetece meter el coche, llevo la razón y meto el coche en vez de esperarse o lo que sea. Se ha juntado un poco de todo también hoy, ¿no? Porque ya hemos comentado que ha sido un poco la decisión quizá errónea de Red Bull. Sí, Venía ya caliente de que no, seguramente no entendía la decisión de los neumáticos duros, porque la verdad que es bastante otra igual. complicado comprometer así a un piloto en la carrera. O sea, yo creo que ya venía todo de ahí un poco derivado, que ya estaba diciendo vamos a perder el podio por esta decisión. Y luego también Javi, que al final viene incluso del sábado, cuando ya Verstappen dijo que su noda, digamos,
no era un meapilas, ¿no? Que Tsunoda no era mal piloto y que si estaba P20 es que pasaba algo, ¿no? Yo creo que Verstappen está un poquito quemado con Red Bull en algunas cosas también, y al final lo ha acabado pagando en la carrera, porque es que el segundo coche ni está ni se le espera. He visto un dato que son, creo, 144 puntos de Red Bull en el campeonato de constructores. Tanto Lawson, como que no hizo ningún punto, como Tsunoda, llevan 7 puntos de esos 144. He visto yo otro dato que complementa a este que me dices, y es que Tsunoda tiene más Q3 appearances, ha llegado a Q3 más veces con el Visa Casap que con el Red Bull, con lo cual ya está, o sea, ya es empírico, está comprobado por el método científico. El Red Sí. Bull está hecho para Verstappen o solo Verstappen es capaz de llevarlo, y esto no significa que Verstappen sea muy bueno, que lo es, ¿vale? Y que por el contrario el resto sean muy malos. Es que, bueno, pues por lo que sea ese coche, se adecua a las características que tiene Verstappen como piloto y literalmente deja en pelotas picadas a todo aquel que se suba al segundo coche. Punto y pelota. Ya está. Entonces, pues efectivamente tienen un problema y ya es la enésima vez que lo decimos y tampoco nos vamos a alargar. Pero es que es No, serio. Esto es serio ya, ¿eh? no nos vamos a alargar mucho, pero me gustaría cerrar con este tema de Red Bull, porque es verdad que es bastante incomprensible que un piloto digamos que Tsunoda no es malo, ¿no? Y No lo es. verle el último y luego luchando ahí por P17 es algo muy extraño. Poner en valor también lo que estaba haciendo Checo Pérez cuando igual clasificaba P15 y acababa remontando hasta el séptimo, que decíamos, es que lleva un Red Bull ya, pero es que viendo lo que están haciendo Lawson y Tsunoda, Checo lo tuvo que pasar también bastante mal en ese sentido y al final le sacaba más rendimiento que ellos dos al coche. Y Total. sobre todo, Javi, hablar de un piloto que ya está destacando, que para mí es claramente el rookie del año, que es Sí, Isaac sin Hadjar, duda. que además le estamos viendo con unos adelantamientos y una soltura impresionante. El año pasado en Fórmula 2 era muy rápido, pero era también muy temperamental y no se le está viendo nada de eso. O sea, ha cambiado el chip completamente de un año a otro. Y ya lo decíamos tú y yo aquí antes, ¿no? Y si nos está viendo alguien de Red Bull, que lo dudo mucho, pero ya se está hablando otra vez de, oye, si subimos a Hadjar y tal, desde aquí estamos un poco diciendo, por favor, que no le suban, o sea, que no le quemen, porque es que ahora mismo ese asiento de Red Bull es el matadero. Que no lo hagan. O sea, yo creo que Hadjar tiene pesadillas por la noche. Y el coco no es el coco, es Red Bull llamando a la puerta y diciendo, eres el siguiente. No hace gracia, no debe estar haciéndole gracia a nadie, al igual que no le hizo gracia ni a Checo Pérez, al igual que no le ha hecho gracia a Liam Lawson, al igual que no le está haciendo gracia a Tsunoda y a todos aquellos que suenen como nombre para sustituir a todos aquellos que no pueden supuestamente cumplir con lo que se espera de un coche como es el Red Bull, que yo creo que ya está confirmado que es un coche pues que solo puede llevar Verstappen. Vuelvo a decir que esto no es por halagar a Max Verstappen. Ya sabemos que es muy bueno y todo, pero quiero decir, es que ya hasta Max Verstappen se está quejando. Hay algo que no funciona y ya son muchos pilotos los que han pasado por ahí y está más que confirmado. Entonces, pues efectivamente, de algún modo rezar, ¿no? Para que no suban a Hadjar. Yo creo que no lo van a hacer, Yo creo pero que no. ostras, tío, lo de que salgan ya algunos medios o algunos titulares de se busca reemplazo y tal, tío, que Mm. Hadjar acaba de subir. Dejadle un poco en paz, que bastante adaptación ha tenido que hacer de la Fórmula 2 a la Fórmula 1 como para ahora tener que verse sumido en una situación tan complicada como es ser el segundo piloto del equipo Red Bull. Sí, yo creo que no lo van a hacer, sobre todo porque es verdad que con Lawson había dudas, ¿no? Decías, ¿por qué ha subido a Lawson en vez de a Tsunoda? Era extraño, ¿no? Y al final Tsunoda, cuando se da el cambio, también es verdad que Tsunoda lo tenía que aceptar sí o sí, ¿no? Cuando me acuerdo que lo hablamos aquí, hicimos un episodio especial de hablando de todo el lío de Red Bull y demás, y dijimos, oye, Tsunoda va a aceptar esto, y era como, bueno, es que igual no le queda otra porque da la sensación de que nunca se han acabado de creer a Tsunoda en Red Bull. Ujú. Entonces era su última oportunidad, ¿no? De decir, si el año que viene voy a estar fuera, pues al menos lo intento en Red Bull y si, mira, si rindo bien, pues el año que viene igual me renuevan, ¿no? Pero es que Hadjar acaba de subir y yo creo que ya Red Bull también es consciente de su propia Sí. vorágine y va a decir, es que no vamos a quemar a 3 pilotos en un año porque no vienen más por detrás. Entonces yo creo que su Noda va a terminar el año. Veremos a ver cómo lo termina. Quizás sea su último en Fórmula 1 y que Hadjar, no sé, suba el año que viene con la nueva reglamentación o lo que sea, pero ya con un cambio de filosofía en el coche Por lo porque menos. no se puede mantener esto. O sea, es imposible que en el Ujú. tiempo se pueda mantener un equipo así. Así que Oye, nada, y estoy hablando viendo. de situaciones así medio parecidas en las que hay pilotos a los que se les da como una cláusula de rendimiento y tal,
Sé que Ya. no era exactamente cierto, o fue Sí. más bien un bien queda, pero también tenía una cláusula de rendimiento Colapinto, y Colapinto de momento parece que no se ha adecuado o no se ha adaptado tan bien a ese Alpine como lo hizo en Williams cuando llegó el año pasado ahí en el Gran Premio de Monza. Sí, ya lo comentamos en el episodio que hicimos sobre todo el tema de Alpine, que era un poco extraño el tema de las 5 carreras, porque nosotros pensábamos que Alpine ya iba a mantener a Colapinto, ¿no? Por lo mismo, ya has quitado a Duhan, has quemado a Duhan, ahora no vas a quitar a Colapinto, ¿no? Pero es verdad que a mí esas declaraciones de Briatore de, no, le damos 5 carreras y demás, luego Briatore ha recogido un poco de cable, ¿no? Y ha dicho, no, eran 5 carreras, pero como para decir que si adaptación y demás, ¿no? No eran 5 carreras como tal. Pero ahora se está hablando en prensa que igual a mitad de temporada el Colapinto también se puede salir de la parrilla porque no se acaba de adaptar a ese Alpine. Es verdad que también ha tenido algo de mala suerte el día de la clasificación, se le para por algún motivo Sí. en la Q1, en el segundo intento, entonces entre la mala suerte y que es verdad que no se ha adaptado al Alpine como lo hizo al Williams, o sea, es algo llamativo. Se está hablando ya de reemplazos, ¿no? Entonces, es verdad que este año estamos viendo muchas diferencias entre los pilotos, ¿no? Como que los compañeros de equipo están muy desmarcados de su compañero, quizá menos en Williams que van 5-4 en clasificación, 5-4. No sé. y en Haas quizás, que a veces gana Ocon, a veces gana Berman, están muy desmarcados todo, porque en McLaren tampoco. Pero en Red Bull, en Mercedes, evidentemente, porque Antonelli es rookie. En Ferrari van 7-2 Leclerc a Hamilton en clasificación. En Aston Martin, evidentemente, también. Eh, en Alpine ahora, o sea, está habiendo muchas diferencias de clasificación y por eso también quizás estamos viendo brillar a los Hadjars, a los Hülkenberg hoy, ¿no? Porque hay 5 o 6 pilotos que están muy detrás del rendimiento del coche y por ello pueden sumar puntos. Esto es algo muy curioso, y por ir dándole ya una especie de cierre, yo creo que ha sido una normativa muy complicada, muy, muy complicada, en el sentido de que yo creo que prácticamente 50% de los pilotos, 50% de los otros pilotos, o lo tienen o simplemente no lo tienen. Y hablo de un feeling, ¿eh? No hablo de que sean buenos pilotos y el resto sean malos. Hamilton no tiene 7 títulos del mundo por casualidad, ha tenido el mejor coche, evidentemente, cuando los ha conseguido, pero no podemos decir que Hamilton es un pilotucho. Podemos decir igual que desde 2021, a raíz de esa situación, pues ha bajado un poco el rendimiento, pero para nada me da la sensación de que Hamilton se haya vuelto tan lento como parece. Y yo creo que es una cuestión de que o te adaptas o no te adaptas, y eso no significa que seas malo, significa igual que esta reglamentación ha sido así y ya está, y que puedes volver a los coches de 2021 o puedes saltar un año a la temporada que viene y ya tener una nueva regulación, y que de repente se inviertan un poco los tornos, ¿no? Que aquellos que iban mal con este reglamento que entró en 2022, pues igual vete tú a saber si en 2026 funcionan. Entonces, a mí me da la sensación de que son unos coches muy complicados y que no todo el mundo está preparado o sabe cómo conducir unos coches cuya mayoría o parte mayoritaria de la carga aerodinámica proviene del fondo plano, porque antes estaba repartido entre el alerón delantero y el trasero, y esto ha pasado a un segundo plano. Entonces, yo imagino que deben ser unos coches complicados y que no todo el mundo es capaz de adaptarse, hablando como si fuera fácil, ¿no? Adaptarse, pero efectivamente yo creo que a la vista queda que es muy complicado, y que por más que ves la telemetría, no puedes emularlo, o no tienes la confianza, o para ti, al final, es decir, tienes un instinto de supervivencia, y si en tu cabeza sientes que esta curva no es a fondo, pues igual no es a fondo, y por más que te lo repites que es a fondo, igual no lo tienes, simplemente, es una cuestión de... Es que es todo mental. Así que bueno, muy complicada esta reglamentación, que hace que algunos pilotos parezcan paquetes cuando verdaderamente no lo son. Pues con estas diferencias de rendimiento entre compañeros acabamos. Es verdad que está siendo bastante llamativo, ¿no? Este año sobre todo. Es verdad que hay mucho rookie también, pero Sí. muchas cosas, muchas diferencias entre compañeros de equipos muy seguidas. Y estos rendimientos extraños que no hemos entendido en Barcelona tampoco, de los Sauber arriba de repente, de los Williams atrás Locura. y demás. Así que vamos a ir acabando por aquí este episodio del Gran Premio de España. Este triple header que se acaba ya. Se han ido estos 3 Gran Premios seguidos: Imola, Mónaco, Barcelona, que han tenido, por cierto, 3 ganados diferentes. O sea,
Pese a que Nada mal, domina y demás, pues uno Verstappen, uno Norris y otro Piastri. O sea que, bueno, también ha estado abierto en ese sentido. Ya tenemos que esperar una semanita para este salto típico de Canadá, ¿no? Que ahí está en medio de Europa siempre. Que vamos a Canadá para luego volver a Europa. Pero bueno, semanita de descanso entre medias. Así que nada, Javi, vamos aparcando por aquí el episodio. Pues muchas gracias, David. Episodio complicado de desengranar, ¿eh? Sí, había cosillas, ¿eh? Porque había muchas cosas. O sea, la carrera como que se ha concentrado todo en el final, ¿no? Pero es verdad que ha habido muchos pilotos de los que hablar, tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, tenemos a los Alonso, Hadjar, Hülkenberg, que merecía la nota positiva, pero eso, ¿no? El segundo piloto de Red Bull, o el lío de Verstappen, Hamilton, los Williams, ha habido rendimientos muy dispares y por eso como que era un poquito de picotazo en cada cosa, ¿no? Desengranar. Exacto. Es un Ha sido complicado. episodio un poco variado. Pues nada, muchas gracias, David. Espero que les haya gustado a todos. Hemos hecho lo mejor posible, ¿eh? Sí, igual que los equipos, aunque no todos lo hayan conseguido, así que cerramos por aquí el episodio de Gran Premio de España. Como siempre, si os gusta nuestro contenido, seguidnos en redes sociales, en Instagram. Estamos últimamente ahí a tope con los Reels y con los Shorts. Y nada, seguidnos en YouTube, lo típico que se dice aquí, ¿no? Like, suscripción y campanita y todo esto para no perderos ningún vídeo. Y la semana que viene vendremos con algo alternativo, no hay Gran Premio, así que ya se nos ocurrirá algo que seguramente haya temas a raudal para hablar. Nos vemos.